Estoy aquí en Medjugorje, estoy con... ¿Cómo te llamas? Gema, Gemma, ¿de dónde vienes? Madrid, España. ¿De primera vez aquí La también? primera vez. ¿Y cómo está tu experiencia ahora? Mi experiencia para mí es la segunda experiencia más hermosa que he tenido en mi vida. Ok. La primera la tuve a los 16 años, cuando viajé a Roma y pude estar con el Santo Padre, San Juan Pablo II, que tuve unas experiencias, yo diría que muy particulares, con mucha fortuna, y he sido muy bendecida por él. No sé si luego podré contar un poquito de esa historia, pero podré hacerlo. Ya hace 2 años, en 2021, el 22 de octubre, salvé la vida en un accidente de tráfico y cuando miré la hoja de calendario vi que era la onomástica del Santo Padre, ¿no? San Juan Pablo II. Entonces él creo que fue el que me ayudó a salvar la vida. Pero aquella experiencia de los 16 años, te comento, fue tan fuerte como esta que estoy viviendo desde el primer instante que he puesto un pie en esta tierra de María. He tenido hasta las mismas percepciones que yo tenía de jovencilla, la misma alegría. Vengo de unos años de muchísimo sufrimiento desde del fallecimiento de mi hermano en 2019. Mi vida ha estado envuelta en un caos total. He venido a sanar un alcoholismo y bueno, para mí solamente el pensar lo que ahora mismo siento, que es una paz interior, una fuerza para seguir luchando. Y el Señor me ha respondido que sí, que estoy en el camino, que no lo abandone, que he estado perdida mucho tiempo, pero que no importa, que estaba en el camino. Lo que pasa es que a veces el camino no solo rosas, son muchas espinas, pero sí te ayuda, el Señor te ayuda a sortear todas. Ahora doy fe de ello, te ayuda a sortear la muerte, te ayuda a sortear adicciones, te ayuda a sortear desamor. Y aunque yo traigo un cometido un poquito más especial a este encuentro, y lo traía y lo traigo, que era que me otorgue la fuerza y la humildad para poder perdonar a mi padre biológico. Es la tarea hasta el próximo Medjugorje, que no sé cuándo será, ojalá que sea muy pronto. Esa es mi tarea. Así que bendiciones a todo lo que he tenido, todas las personas que yo no conocía nada más que Almudena, que fue la persona que hizo mi llamado aquí. El resto no conocía a nadie, pero es que me parece como que, bueno, no sé, que conozco a todo el mundo. A ti te conozco y parece que te he visto en España. A lo mejor te he visto. ¿Posible? Seguramente, ya me está al lado sonando del Museo conocido. Dalí, Costa Brava, a la playa, Es la mes- discoteca. Pues también puede ser. Sí. No voy a la discoteca. Dios está en todos sitios, está en las discotecas, en las Exacto, playas, absolutamente. está en las Además, paellas, está en todos los sitios. ¿dónde Además, está el amor, no? donde está el amor, ahí está. Y donde está el peligro también está para socorrernos. Así que está en todas partes. ¿Y tú has hecho la experiencia en el sufrimiento? ¿Tú has acercado a Dios? Yo he tenido siempre a Dios conmigo, gracias a Dios. Gracias a Él, porque siempre ha estado conmigo. Siempre. La que me ha apartado he sido yo. Pero me ha dejado como un buen padre que es, que nos da libertad. Yo en las confesiones que tengo con él y en las charletas que tenemos, él me ha dejado. Venga, haz lo que quieras, tú ya sabes dónde está el bien, dónde está el mal, haz lo que quieras. Y me perdí. Y siempre me he preguntado muchas veces en qué momento me perdí, Y el haberme perdido, yo creo que ese camino fue donde llegaron todos los sufrimientos.
porque ya me sentía tan culpable que en muchas ocasiones no lo dejaba entrar en mí. No a lo mejor porque me dijera, ya lo sabías. Y entonces por eso se ha alargado mucho el sufrimiento. Creo que somos nosotros los que alargamos el sufrimiento innecesario, porque cuando verdaderamente ya tocas un fondo como yo lo llegué a tocar, te rindes, pero te rindes de verdad y dices, verdad, ¿no? se acabó. Ahora, Señor, yo me pongo en tus manos, yo ya sé que por mí, por mucho que intente, que estudie, que hable, que rece, yo no lo estoy haciendo bien. Entonces yo me rendí y digo, Dios mío, eres mi padre, ahora me tienes que cuidar, dime el camino, ponme a las personas que tengan que ayudarme, ponme lo que sea, porque si no, o sea, ahora estoy muy mal, pero puedo llegar a perder todo, definitivamente, hasta la vida. Y aparece, siempre aparece. ¿En qué forma? En 1000 formas. En una persona que te entrega un rosario y te hace una llamada, en un esposo que no se aparta de tu lado cuando podría salir corriendo, en unos hijos, en amigos, en cualquier cosa. Está ahí, está aquí, Él está aquí y está Tú abres el conmigo. corazón, ¿no? Sí. Es difícil alguna vez estar bien el corazón cuando tienes Yo un lo, sufrimiento, cuando tienes dolor, ¿no? cuando tienes un gran sufrimiento es cuando más aparece, cuando más aparece. También porque lo necesitas mucho, necesitas de esa fuerza, porque los hombres somos un poco débiles, los hombres y las mujeres. Los hombres más débiles todavía que las mujeres. Las mujeres tenemos esa condición como la Virgen, ¿no? Más cerca de Ese sufrimiento de la Virgen, de ver al Señor, a su Hijo, a su carne, en ese dolor, en esa pasión. O sea, ahí es donde está la mujer, es una fortaleza, es una piedra, es un eje. Yo pienso que sí, que somos, las mujeres creo que somos el pilar del mundo. Estamos elegidas para ello. cada uno su plazo, tú, ¿eh? Y tú rezas el rosario ahora, Sí. un poquito. Bueno, pues es que me da mucha paz. También hago muchas oraciones y repito muchas frases. Y el rosario es oración. Entonces la oración, algo que se emite con el pensamiento, con la boca, con la voz, llega. Es como son ondas que llegan. Y que lleguen para quien las necesita o quien las recoja y que me vuelvan, que me vuelvan. Pero yo pienso que es eso, ¿no? Ondas. Tú has hecho la experiencia de Dios, ¿no? Si no rezas, tú has hecho la experiencia que Dios es un buen padre, no un viejo hombre como un barbo blanco que juzga a la gente. Mucha gente piensa que Dios Padre es un poco lejos, tienen un poco miedo porque piensan que es este personaje. Dios no nos juzga, no nos castiga. No, un padre, un verdadero padre es todo amor. Quiere solo lo mejor para sus hijos, lo mejor. Y nos quiere fuertes, y nos quiere verdaderamente, pues para lo que, si nos creó a su imagen y semejanza, es para que demos lo mejor de nosotros. Si no damos lo mejor y nos quedamos en el camino, pues la obra está incumplida. Por eso nos pone pruebas. Nos pone pruebas porque quiere sacar lo mejor. Y yo sé que el dolor es un crisol que purifica. A través del dolor saca siempre lo mejor de ti. Yo es mi experiencia. Cuanto más he sufrido, más me he acercado a él y más me he acercado a lo mejor de los demás. Y eso que soy una persona cargada de defectos, cargada,
O sea, mi vida ha estado cargada de defectos, he sido soberbia, he tenido un ego impresionante, me he creído la más guapa del baile, he caído en adicciones horrorosas como la ludopatía, el alcoholismo, soy fumadora, que también le he pedido al Señor que me ayude o sea, he sido de todo. Y también en exceso y por ese ego y por he querido organizar y ser y darme a todo el mundo, porque eso sí lo he tenido, que me ha gustado darme a todo el mundo, pero de una manera errónea. Así no me lo pedía Dios. Exactamente. No me lo pedía, porque yo lo hacía para pedir recompensas luego. Y como esas recompensas no me llegaban, pues mi frustración era total. Entonces, esa es otra lección. No se puede trabajar para los demás, ni siquiera para tu hijo, esperando una recompensa. Es un error. Entonces, todo eso. Y me queda, al salvar la vida ese año, 2021, ahí es cuando dije, no me toca morirme. Todavía tengo que hacer cosas. Así que estoy empezando a renacer, como quien dice. Ahora empieza para mí una vida de otro tipo de lucha, porque llevo 7 años muy perdida. Así que para mí empieza ahora. Tengo no expectativas, pero tengo esa ilusión para cuando me presente ante él, decirle, Padre, no sé si lo habré hecho bien, pero lo he intentado. Lo he intentado. Bien, y como tú has dicho, estás en el camino de perdonar a tu papá biológico. ¿Estuvo difícil de conectarte con el Padre del cielo, con la imagen del Padre? ¿Para ti estuvo difícil este camino? Es muy difícil, lo pongo en presente. Hay mucho rencor en mi corazón hacia mi padre, porque mi padre es una persona que nos ha tratado muy mal en casa, ha tratado muy mal a mi mamá, y la verdad es que ha sido un maltratador, nos ha tratado muy mal, hemos recibido muy poco amor de él, ha sido una persona muy egoísta, sigue siendo una persona muy egoísta, con 89 años, y ahora le tengo al cuidado mío en casa, y me sigue martirizando en lugar de a mi madre, que mi madre está en una institución ya porque tiene demencia y tiene 91 años, y gracias a Dios, porque creo que Dios le ha dado un final vamos, tremendamente bueno, porque mi madre no tiene ningún dolor, no se acuerda, no sabe dónde vive ni dónde está, entonces no tiene sufrimiento. Ella está siempre sonriente, habla muchísimas fantasías, es como un cuento. Hablas con ella y te cuenta un cuento, pero ni siquiera nos conoce a los hijos. Entonces, bueno, pero mi padre no, mi padre está plenamente consciente, pero yo aquí le he pedido al Señor que le ayude a mi padre a la conversión, a que verdaderamente cambie su actitud, y en algún momento a alguno que quedemos, porque ya mi hermano tampoco está, que nos pida perdón, o al menos que le pida perdón a Dios, que le perdone, porque nos ha hecho mucho daño a todos, y yo he sido la peor, porque teniendo la posibilidad que tengo del perdón, pues me cuesta mucho. Pero tú sabes y he aprendido cuando no puedes perdonar, preguntas a Dios, dices, yo soy humana, no sabe perdonar, ayúdame, perdonas en mi plazo. Yo no soy un pobre pecadora, no sé cómo hacer. Son las Honesto, Dios quiere una conversación honesta. Esas mismas palabras la compañera Almudena me las dijo antes de ayer, y es verdad. Yo no tengo que perdonarle, pero sí que es eso, le pido a Dios que le perdone, y a mí le pido a Dios que me borre todas esas experiencias dolorosas, que no quiero traerlas a mi realidad, porque me siguen haciendo sufrir. Tú sabes, muchas veces esta viene también de la familia, de la tradición familiar. No sabes si su papá la ha maltratado, él ha hecho el mismo, inconscientemente, tú haces el mismo. Yo he visto
en muchos casos eso. Sí, viene Se pasa de de un la línea linaje. familiar. De su padre no exactamente, porque mi abuelo era una persona muy buena, pero bueno, puede ser de Sí, más antepasados, no porque sabes qué ha yo sí pasado. que creo que hay que limpiar y sanar todo el Sí. linaje, porque muchas cosas no son nuestras y no son del linaje. Sí. Así que yo procuro sanarlas porque tengo una nietita de 5 años y quisiera que por lo menos esa sea mi labor, de dejarles el camino lo más limpio posible. ¿Y qué dices tú a la gente que tiene el problema del alcoholismo, de estas adicciones? ¿Cómo superar estos retos? Son retos, son muchos. Pues es, por lo que me he dado cuenta, es muy difícil, porque he estado con mucho grupo de personas muy diferentes, pero con algo en común, la adicción. La adicción es una enfermedad, en las distintas sustancias que haya, de alcohol, de drogas, de sexo, de videojuegos, cualquier forma de adicción es una enfermedad. Y también de olvidar el dolor de la familia. Es como tú olvidas, estás en el momento, te pierdes. Fundamentalmente, si yo he encontrado la respuesta al porqué de la enfermedad de la adicción, es la evasión, el no querer mirar, Exacto. no querer ver, no querer afrontar. Entonces, así te inicias, te entregas a esas sustancias que te evaden, que te atontan. El problema es que la sustancia termina contigo porque físicamente tenemos un límite. Entonces se va complicando y enredando la cuestión. En los momentos de sobriedad te vas dando más cuenta, pero necesitas un trabajo verdaderamente interno de sanación. Aparte del que te ofrezcan muchísimas comunidades o muchísimos centros de desintoxicación, los ayudas de los psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas, muy bien. Todo eso es necesario. Y además hay que buscar la sanación, porque no nos podemos olvidar que somos mente, cuerpo y alma. No solamente estamos hechos de una cosa. Entonces, si no sanas en el conjunto, no puedes salir. Pero se puede salir. Yo doy fe que se puede salir. ¿Tú eres un ejemplo? Se puede salir. Claro que se puede salir. La fe católica te ha ayudado. Muchísimo, Pero, muchísimo. o sea, la Virgen- Ha sido cuando se me ha abierto la puerta a volver otra vez. Cuando más volcada, cuando me he dado cuenta que era el pilar que necesitaba para seguir en esa sanación. Sí, muy necesario. Y creo que además hay muchísimos centros de drogodependientes y de personas con adicciones, que es precisamente la Iglesia Católica la que complementa toda la labor de terapia que es tan necesaria para la verdadera sanación y el no recaimiento de las personas. O sea que realmente es la Iglesia una labor estupenda, fenomenal. Tú Gracias. eres un ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y la misa para ti ahora, La misa para mí hasta ahora, Eucaristía, no, yo no he santificado las fiestas. Ya he comentado al principio que yo he pecado contra los 10 mandamientos de la ley de Dios. No asistí a misa. Soy una persona que estoy en contacto con Dios de 24 horas, posiblemente 10. Pero desde mi oración, desde mi confesión, desde mi charleta, desde nuestras cosas, desde las acciones pequeñitas que hago y todo eso. No, dejé de ir a misa. He ido siempre y dejé en un momento dado de ir a misa. Pero esa es otra piedra angular que tengo que volver a retomar. De aquí he sacado esa, más. Estamos Hay que, una obra en progresión, hay que ¿no? volver, hay que Hay que volver. volver. La vida tiene ciclos, pues hay que volver. Hay que volver. Yo he sido una oveja perdida. yo también, no te He preocupes. sido una oveja perdida. Entonces, ahora creo que es que mi Dios me ha dicho, venga, vamos para casa que tienes que volver a casa, que ya has estado por ahí mucho tiempo.
Así que eso es como lo afronto ahora. Aleluya. Aleluya. ¿En la confesión? ¿Tú estuviste aquí en Medjugorje en la confesión? Sí, lo he intentado 2 veces y no encuentro ningún sacerdote en español. ¿Cuándo es el momento de Dios, Susana? No es, en el momento de la Exacto. divina voluntad. Ese me lo va a poner en el camino. Sí, Me lo pondrá en el camino. ¿Y tú has visto también cuando vives en la intención, tu voluntad se hace en mi vida? ¿Estás más feliz, más en calma? Si no escuchas tu ego, pero su voluntad, como se dice en el Padre Nuestro, tu voluntad. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Es que esa frase del Padre Nuestro, cuando me costó tanto aceptar la muerte de mi hermano, fue la que me ayudó a superar ese dolor. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Si es tu voluntad, yo ya no puedo hacer nada. Entonces empecé a relajarme y a respirar. Es que, ¿para qué voy a tener dolor, ira, rencor? Si es que no es... o sea, la aceptación es de las cosas que más he trabajado estos últimos años. Aceptar. Aceptar, simplemente aceptar, dejarte llevar. Aceptar y dejarte llevar. Es la forma no de evitar el sufrimiento, sino de acompañar más el ejercicio digamos, de Dios, de lo que Él quiere para nosotros. De aceptar su voluntad es, yo no sé nada, Señor, es que yo no sé nada. No, tampoco, fíjate si me das libertad, no sé nada, no puedo ser culpable de nada, porque yo no sé nada. Entonces, realmente, he aburrido a mis compañeras, a lo mejor querían hablar. Continúa. Entonces, en esa aceptación, ese quedarme en tu voluntad, las señales, estar atenta a las señales es... Y yo aquí en Medjugorje no he dejado de recibir señales. Al segundo día de llegar, me encontré este corazón que no es comprado. Me lo encontré mirando el suelo. Mira, Sí. el mensaje que tiene es... Léelo. Si tú puedes leer a nosotros, ¿qué significa eso? You have my heart forever. Amén. O sea, todavía se me enchina la piel cuando lo encuentro. Yo no me he encontrado nunca nada en el suelo, pero porque nunca he mirado. Nunca miro. Pero me llevó la mirada a encontrar esto, que seguro que en estas tiendas hay miles, pero que no. Pero yo no he necesitado ir a ninguna tienda. Me apareció a mí, me lo entregó a mí. Entonces, este es el primer mensaje que yo recibo en Medjugorje. El primer mensaje. Entonces, yo ya sé que tengo el corazón de la Madre y del Señor, lo tengo conmigo para siempre. Y con eso, de verdad, tengo una paz ahora mismo. No tengo nada de miedo. Sé que vendrán cosas fuertes, porque todavía tendré que pasar cosas fuertes en la vida. Pero yo no me quiero apartar nunca más de Dios, porque sé que Él me va a tener cuidada y me va a acompañar para que ese dolor sea el mejor, el que yo puedo soportar, porque seguro que si me lo da es porque podré soportarlo. Así que esa es mi experiencia de Medjugorje. Qué lindo. Rezamos por toda la gente. Tú has hecho el camino y yo también. La verdadera identidad es que estamos amados tanto de Dios, de la Virgen, ¿no? La gente nos hace en la cabeza otras palabras, no estás amada, las coincidencias de la vida, los padres. Pero la verdadera identidad, estamos amados a fondo del corazón, ¿no? Como tú has visto con este Sí, corazón. Señor. Y rezamos juntos para toda la gente que ve este vídeo, que encuentran de verdad su verdadera identidad de amor, ¿no? Yo creo que yo os diría a todos, os quiero decir a todos, simplemente cerrad los ojos, abrid el corazón y veréis todo lo que queráis ver.
aun con los ojos cerrados. Porque aun cuando los que somos videntes vemos tantas cosas en la vida, pero es todo espejismo, eso no es la realidad. Exactamente. Eso no es la realidad. Hay que cerrar más los ojos y ver verdaderamente dentro. Lo que sientes es lo que ves. Y solamente eso, si le pedimos a Dios que nos ayude a encontrar esa conexión con Él, nos va a enseñar verdaderamente eso. Y entonces habrá paz en nuestra vida y no veremos tanta televisión con tantos dramas, guerras, esto, lo otro. Y no nos podemos estar impregnando de esa negatividad permanentemente y quejándonos permanentemente, que de verdad que hemos venido sin nada a esta tierra y sin nada nos vamos. Entonces que nos vayamos por lo menos con la felicidad de haber vivido lo que nos haya tocado a cada uno, que lo vivamos intensamente. Y ya está, en paz, y no hay que hacer grandes cosas. Yo diría que me voy con tristeza por no haber podido subir, llegué solo a la segunda estación del Monte de las Apariciones. Pero el Señor me paró y me dijo, ¿a dónde vas? Estás operada de 2 caderas, la espalda, ¿a qué vas? ¿Dónde vas tú si tú no caminas ni para ir a comprar? Yo tampoco te estoy pidiendo que subas a este monte. Exactamente. ¿Para qué? ¿Para caerte o para...? No. Entonces me bajé despacito, estuve esperando a quien sí lo pudo hacer y yo mandé emisarios y os dije, luego me lo contáis y les dejáis allí, ¿sabes? Un poquito de mí, pero no nos pide, el Señor no nos pide que hagamos ni que vayamos de rodillas, ni que nos flagelemos, ni que hagamos esas estridencias que muchas veces ahuyentan más a los cristianos. Exactamente. ¿Cómo ¿Sabes? tú dices? Es exacto eso. Ahuyentan más a los cristianos. Pequeñitas cosas, con nosotros, con nuestra familia, fijándote, estando pendiente siempre de que a lo mejor hay alguien que necesita algo y pues yo se lo puedo dar, porque yo he sido más dotada, pues una palabra, un tiempito, que siempre vamos, no tengo tiempo, pues sí tienes tiempo, si te organizas sí lo tienes. Lo que pasa es que ya lo damos por costumbre. Ay, no tengo tiempo. Yo te podía haber dicho hace un rato, ay, pues no tengo tiempo. Pero mirada a la hora que es, digo, pues, ¿por qué no tengo tiempo? Pues luego lo siguiente lo haré cuando lo tenga que hacer. Si a mí Dios me ha puesto a esta persona en el camino y estoy diciendo hace tiempo y pidiendo, Señor, ponme en mi camino las personas que necesite para mi crecimiento personal, pues tengo que atender. O sea, es cuestión de ser coherente, nada más. Pequeñas cosas hechas con amor. Pequeñitas cosas hechas con amor. Y si yo puedo ayudar en la esperanza sobre todo ese gran problema de la adicción, que sé que es un problemón mundial, está acabando con cientos de jóvenes, millones de jóvenes, de personas, millones de familias rotas, millones de personas desesperadas en suicidios. Está acabando, está pudriendo, pero pudriendo realmente. Con un poquito que yo pueda aportar, ya será, Señor. Yo no pretendo ser Teresa de Calcuta, pero deciros a todos, se puede. Abandónate, deja que el Señor te coja en sus brazos y solamente déjate. Igual que nos dejamos al cirujano que nos abra, que nos corte y le tenemos tanta fe, bueno, pues déjate, que el Señor sabe cómo hacer las cosas. Solamente decir, vale, Señor, yo me pongo en tus manos, venga, ponme en el camino, porque yo ahora mismo no sé para dónde tirar, porque ese es el momento donde nos encontramos los adictos. En ese momentito de sobriedad decimos, ¿para dónde tiro? Lo que hice ayer, lo que voy a hacer. He perdido el trabajo, no tengo dinero, mi marido me ha dejado, no me quiere nadie, soy un desecho. Nah, pues me mato, me quiero morir. No. Señor, rescátame.
rescátame. Amén. Pero tú, porque yo no sé por dónde tirar. ¿Sabes? Eso me pasó a mí. Esto es la solución. Eso me pasó a mí. Abandono y la divina voluntad. Exacto. Decir, yo ya más bajo, no puedo caer. Así que aquí estoy, Señor. Y Estoy preparado, Aquí abierto para la operación. aquí estoy. ¿Qué Exacto. puedo decir? Gracias por esta linda entrevista. Muchísimas gracias a vosotros. Os espero en España, Sí, Madrid, yeah. Pozuelo de Alarcón. Sí. Podemos- Allí vivo. Wow, super. Gracias. Soy funcionaria pública Ajá. de ese ayuntamiento, de ese pueblo, y os invito a todos a que lo conozcáis. Bueno, yo creo que el que vea este canal ha estado en España alguna vez y sabe que los españoles os queremos a todo el mundo. Sí, exacto. Os necesitamos muchísimo. Así que viva España Viva España. y viva Medjugorje, Viva la Virgen. siempre.